A continuación, quisiera que pusiéramos mucho cuidado en la participación de nuestro siguiente ponente. Él se auxiliará con algunas proyecciones que estaremos viendo. ¿Por qué estamos llevando a cabo estos eventos? Porque no queremos vivir las experiencias que hoy escucharemos de parte de nuestro siguiente participante. En Perú no hay un Estado laico como lo hay en México. Oímos de nuestro ponente anterior que en América Latina solo hay 3 países, entre ellos México, Cuba y Nicaragua, solamente con Estado laico. La experiencia vivida por el médico que a continuación escucharemos, en algunos aspectos resulta hasta desgarradora, pero esto nos impulsa a seguir defendiendo y a seguir solicitando categóricamente el respeto absoluto al Estado laico. Me honro pues en presentar al médico libre pensador que viene de la ciudad de Arequipa en Perú, al doctor Héctor Guillén Tamayo. Bienvenido, doctor. Cedo el uso de la palabra y pido un fuerte aplauso, por favor, para recibirlo. Buenos días, honorables miembros del Presidium, digno público asistente. Es un honor estar aquí con ustedes y ante todo debo agradecer a la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo por esta invitación que me permite estar en este auditorium hoy en esta bella ciudad. Empezaré diciendo que el Estado laico es un pacto de convivencia civilizada de respeto y de tolerancia entre creyentes de diversa índole e incluso entre ellos y los no creyentes. Es la forma moderna de vivir y convivir. Quisiera, por favor, tener las primeras proyecciones. Bien, la anterior, por favor. ¿Es posible apagar estas luces, las luces más fuertes? Bien. Ok. Es una reseña gráfica de la laicidad en el Perú, un país que se aleja del Estado laico. La siguiente, por favor. Aquí vemos una fotografía en la que observamos que este automóvil está conducido por este sacerdote argentino, Javier Urquiza Viú, de la Congregación Verbo Encarnado. Una fotografía que no tendría mayor implicancias si no viéramos lo que continúa. La siguiente, por favor. La placa, la licencia de conducir, en la que se lee Consejo de Ministros, Presidencia de la República. ¿Cómo es posible que este automóvil haya llegado a manos de este simple sacerdote desde la Presidencia de la República del Perú? La siguiente, por favor. Eso es simplemente una falta de respeto al Estado laico. La información que les voy a proveer ahora viene en gran parte de este libro, Iglesia y Estado, escrito por Tito Pérez Quirós y que recopila gran parte de la legislación peruana en 180 años de vida republicana. Son decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones supremas, en fin. Y veamos la contracarátula de este libro. La siguiente, por favor. Dice: refutando documentariamente lo manifestado por la jerarquía católica, afirmamos que en el país existe una abierta discriminación religiosa que beneficia a la Iglesia católica y perjudica a las demás confesiones, también a las personas que no profesan confesión religiosa alguna. Nuestra aspiración máxima es tener un Estado laico en el amplio sentido de la palabra, donde todas las confesiones subsistan con sus propios recursos y capacidades, donde el Estado no apoye a ninguna confesión ni intervenga en la enseñanza religiosa de nadie. Para conseguir eso tenemos que seguir trabajando, la tarea es dura y de largo aliento. La siguiente, por favor. Y esta es la madre del Cordero, el concordato. La siguiente. El concordato es un acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú.
voy a ser muy lento en esta parte. Celebrado con el gobierno no democrático de Francisco Morales Bermúdez, a ocultas de la opinión pública nacional, cuyo texto jamás fue publicado en el diario oficial El Peruano y que nunca ha sido discutido, aprobado ni refrendado por el Congreso de la República. Fue mantenido en secreto a fin de que prescribiese el plazo de observaciones, dado su carácter de acuerdo internacional. Tiene una categoría supraconstitucional, estando por encima de todo el sistema legislativo nacional. Beneficia unilateralmente solo a uno de los suscriptores. Les permite recibir subvenciones estatales, gozar de exoneraciones de impuestos y les autoriza el ingreso a las Fuerzas Armadas y a los centros educativos estatales y privados para hacer proselitismo religioso. La siguiente. Este documento es la versión oficial del diario El Peruano, en el que solamente ven pues, el encabezamiento y unos nombres. Y este documento fue conseguido por el doctor José Antonio Donaire, de Prolipco, en el que figuran las firmas originales. Fue muy complicado conseguir este documento. La siguiente. Aquí vemos, la siguiente por favor, que este día 19 de julio, anterior por favor, fue aprobado. El día 25 de julio fue publicado en una segunda edición, clandestina prácticamente, del diario El Peruano. Y el día lunes 28 tomaba el gobierno el presidente Belaúnde. O sea, fue el último día hábil del gobierno dictatorial militar. La siguiente. Ahora, este concordato permite en mi país financiamientos estatales y privados. La siguiente. Por ejemplo, el gobierno regional de Arequipa otorga dinero para el mejoramiento de iglesias. La siguiente. Aquí vemos, mejoramiento de la iglesia, gobierno regional de Arequipa. La siguiente, por favor. Gobierno regional de Arequipa, restauración de iglesias. La siguiente, por favor. La alcaldía de Paucarpata, construcción de templos. La siguiente, por favor. El gobierno central de Lima asfaltará la carretera a un santuario de Chapi. La siguiente, que solamente beneficia al catolicismo. Gobierno regional de Arequipa destina presupuesto para construir un santuario. La siguiente. Dicen que están quebrados económicamente, pero el rostro que no pueden ocultar, la siguiente, es recibiendo doble sueldo del Estado y recibiendo donaciones de las sociedades mineras por $100.000. La siguiente. ¿Qué pasa en el sector salud? La siguiente. Aquí lo más notorio que ha sucedido es que se estaba realizando o tratando de filtrar un proyecto clandestino de Ley General de Salud. En este proyecto se prohibía la investigación genética, se creaba el registro del concebido y se cuestionaba la planificación familiar básicamente. Como ven aquí en el texto de ese proyecto, que menos mal que nunca vio la luz del día, en este artículo no se permite de ninguna manera las investigaciones de clonación humana, embriones humanos y fecundación. Por suerte esto abortó. La siguiente. La salud en el Perú volvería a la Edad Media. La siguiente. Continúe, por favor. Fue descubierto y se acabó este proyecto. La siguiente, por favor. ¿Y todo esto de dónde vino? Vino de la infiltración de la estructura del Ministerio de Salud de un grupo ultraconservador, que ya lo van a ver repetidamente en esta conferencia, que es el Sodalitium de Vida Cristiana, infiltrando toda la estructura de la jerarquía del Ministerio de Salud. Este periodo duró 2 años. La siguiente. Y aquí está el libro que fue mi fuente de información, que es el libro Cuando los fundamentalismos se apoderan de las políticas públicas, de Susana Chávez. El periodo es de julio del 2001 al 2003. Es un claro ejemplo, pues, de cómo se organizan los fundamentalismos internacionales para coartar la libertad de las personas. La siguiente. Ahora, en derechos sexuales y reproductivos. La siguiente. Cuando la injerencia totalitaria no respeta los derechos de estos grupos LGBT. La siguiente.
Cuando tenemos ministros del Sodalitium o del Opus Dei que hablan, por ejemplo, que el espermicida noaxoninol es un veneno, o que los condones tienen agujeros y que no se deben usar. La siguiente. Cuando se habla contra el aborto terapéutico, que ya está legislado en nuestro país. La siguiente. O cuando amenazan a la ministra de Salud por promover la píldora del día siguiente. La siguiente. Así pues, fundamentalistas lo único que tratan es de promover la difusión de sus creencias, ¿no? La siguiente. Atentados contra la libertad de expresión. Las siguientes fotografías, el profesor González Ruiz me pidió que no las pasase, pero me parece fundamental que ustedes conozcan qué es lo que sucedió en mi país. La siguiente. Él fue invitado para presentar este libro en Lima, Perfiles del conservadurismo en América Latina, Cruces y Sombras, y en plena presentación, la siguiente por favor, el 9 de diciembre del 2005, miembros del Sodalitium, del Opus Dei y FASTA, de la Asociación Nacional Pro Vida y Pro Familia, afiliada a Vida Humana Internacional, trataron de sabotear la presentación del libro Cruces y Sombras, insultando a los comentaristas Sofía Máger, Luis Tábara y al mismo autor del libro, Edgar González Ruiz, de nacionalidad mexicana. Representantes de Asiprensa, es un grupo de información católica, Sodalite, se dedicaron a filmar a cada uno de los asistentes al evento. La siguiente. Aquí el momento de la presentación. La siguiente. Cuando un exaltado fundamentalista irrumpe y se acerca a la mesa amenazadoramente, tuvo que ser retirado por personal de seguridad. La siguiente. Y estos fanáticos insultando, gritando y agrediendo, no solamente dentro del recinto, sino también fuera de él. La siguiente. Se estuvo programando una presentación de este libro en Arequipa 3 días después. La agresión estuvo a punto de repetirse a mayor escala y con participación abierta de los miembros de la Universidad Sodalite San Pablo y del Arzobispado. Por suerte logramos enterarnos y el evento fue cancelado y nuestro amigo Edgar González tuvo que salir en la medianoche de ese día 11 de diciembre por vía Bolivia rumbo a su país. La siguiente. Por supuesto que los de Asiprensa el día siguiente estuvieron filmando a toditos los desprevenidos asistentes a este frustrado evento. La siguiente. Otro ejemplo de un atentado contra la libertad de expresión en el Perú es esta carta que el Sodalitium envió al gerente de un medio de comunicación de televisión para que no difunda las críticas que hacía el periodista Herbert Mujica. Y este documento que ven ahí al lado es una serie de firmas, son como 4 páginas llenas de firmas, que suscribieron adeptos a este grupo. La siguiente. Continúe, por favor. Subvenciones estatales. La siguiente. ¿De dónde recibe la Iglesia Católica dinero del Estado? ¿De qué sector reciben? Del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Defensa. Y todo esto es público y está constando en la Ley General de Presupuesto de la República. Esto es absolutamente abierto. Solamente uno tiene que consultarlo y leerlo. Está incluso en Internet, en la página del Congreso de la República. La siguiente. Ahora les voy a presentar unos documentos que los consiguió gracias a su tesón y a la ley de transparencia, el médico también, Humberto Ramírez. Este decreto supremo secreto 300-6- Economía y Finanzas, otorgando subvenciones al personal eclesiástico, firmado en el primer gobierno del presidente Alan García. Aquí tenemos el sello de secreto. La siguiente. Aquí tenemos el decreto supremo también secreto, el mismo, con la firma de Alan García en su primer gobierno, el presidente Alan García. La siguiente. Otro documento, el 14691, otorgando subvenciones, por ejemplo, aquí al cardenal recibiendo el 100% de la remuneración de un ministro de Estado, que son $10.000 libre de pago de impuestos. La siguiente, lo publicó un periódico,
que fue amenazado posteriormente, por supuesto. La siguiente. El decreto ley que establece pensión para los obispos que el Vaticano jubila. Trabajan para el Vaticano, pero nosotros pagamos la pensión. La siguiente. Y aquí hay una relación que podría darse muy bien aquí en México, en la que el Estado está obligado a pagar al arzobispo, a los obispos, a los prelados, a los coordinadores, a los vicarios, a los auxiliares, al jardinero, al chofer, a los religiosos, en fin, a los síndicos, a los portapliegos y a los monaguillos. Imagínense, esto no es posible, no se puede decir que el Perú es un Estado laico, ¿no? La siguiente. Atentados contra la salud pública. La siguiente. La Federación Médica del Perú condenó la utilización de niños en marchas contra la píldora del día siguiente bajo intensa y dañina radiación solar porque ésta genera catarata, pterígio y cáncer de piel. La siguiente. Aquí tenemos la denuncia que hizo la Federación. La siguiente. Un mapa actualizado del índice de radiación ultravioleta. Como ven en este mapa tenemos la mayor radiación ultravioleta del planeta en esta zona sur de mi país. Muy por encima del África y de Oceanía, en la zona ecuatorial. La siguiente. Conocedores las autoridades de salud, porque yo presido el Centro de Investigación de Radiaciones en Arequipa, pedimos a la Dirección Regional de Educación que normara la actividad de los niños en horas de mayor irradiación, es decir, a mediodía. Entonces se prohibió la participación de los niños en actividades como deporte, como actividades públicas, izamientos de bandera, desfiles y procesiones. Sin embargo, este decreto o esta directiva 0029, que fue revolucionaria y muy importante para preservar la salud pública de los niños, es letra muerta. La siguiente. ¿Qué sucede? Sacan a los niños en procesiones a las 12 del día, sin sombrero, sin protección. La siguiente, por favor. Cuando no hay sombra, con manga corta. La siguiente. Eso sí, el personal de las Fuerzas Armadas, muy bien protegido. La siguiente. 16.000 alumnos saca el Círculo de Colegios Católicos para celebrar su aniversario. La siguiente, por favor. ¿Y qué consiguen? Consiguen que la Cruz Roja atienda más de 100 desmayos por irradiación, por insolación. La siguiente. Pero no solamente es ese tipo de actitudes, sino también la utilización de explosivos, lo que llamamos Troya en mi país, para las ceremonias religiosas y que continuamente terminan en atención de emergencia de pacientes que han perdido la mano, que han perdido el pie o que han perdido el ojo. La siguiente. Injerencia en educación. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el caso de una monja directora que encierra a sus alumnas del colegio religioso salesiano por no pagar las pensiones. Prácticamente las secuestró. La siguiente. En INAVIF, que es del Ministerio de la Mujer, las hermanas franciscanas aplican castigos medievales a niñas con problemas, porque son derivadas del Poder Judicial, en la institución del Estado, encerrándolas en un cuarto de 1,20 m de altura. La siguiente. Esto fue pues un escándalo, ¿no? Y la hermana directora fue separada. La siguiente. Continúe, por favor. Otro caso de un cura alemán, Paul Lorlop, que públicamente también, esto fue en varios periódicos, desalojó de manera arbitraria a 48 niños de 3 a 5 años de edad de una escuela jardín, sin problemas. La siguiente. Hicieron un carga un montón, hicieron protestas en la calle, quemaron llantas para llamar la atención del público para que la dirección suspenda este convenio porque no querían que este grupo entre a esa administración. ¿Cómo respondió el sodalicio? La siguiente, con una denuncia penal contra la directora de educación y aduciendo que ellos se basaban en el concordato. La siguiente. ¿Por qué ese interés de entrar en los colegios? ¿Por qué ese interés de entrar en el sector educación? Porque básicamente la finalidad es apoderarse de la mente de los jóvenes. Y quienes quieren modificar el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cambiando el término
de libertad de culto y creencia por el de libertad religiosa, en realidad lo que desean es coartar el derecho a la libertad de pensamiento y apoderarse de las mentes de los niños y jóvenes mexicanos, como es el caso de esta carta, que es una carta de sujeción escrita por un joven que recién salió del colegio, que ya había sido captado, y en el que menciona que le pide al líder del Sodalitium que lo acepte porque él se acerca en forma libre y voluntaria para pertenecer a este grupo y ser un sodalite santo. Este documento fue recuperado de un basurero porque se escribieron varias versiones hasta lograr la versión limpia, ¿no? La siguiente. Otra madre de familia, Marlene Knowles, también llegó a denunciar a esta agrupación y presentar esta denuncia penal por los siguientes cargos: secuestro, extorsión y corrupción de menor, tortura física y manipulación psicológica, inducción a la dependencia, servidumbre y explotación, conspiración para la destrucción de lazos familiares y afectivos, lo que llamamos alienación parental, tráfico de influencias y corrupción de funcionarios públicos, es decir, los jueces, conspiración para cometer actos de intimidación y asesinato. Claro, tu padre pues está poseído por Satanás. Interceptación telefónica y de correspondencia, aislamiento de la sociedad. Destrucción y vandalismo de medios informativos, no pueden recibir cartas, no pueden recibir información, no pueden recibir llamadas telefónicas. Inducción al odio y a la violencia en terceros, inducción a denunciar a progenitores. Esto indica pues una dependencia mental y se puede aducir el término interdicción civil. Y por último, la estafa, que es una estafa religiosa, ¿no? Una estafa espiritual. La siguiente, por favor. Ahora, exoneración de tributos. La Iglesia Católica está exonerada de impuestos prediales, de impuestos de viaje al exterior, en fin. La siguiente. Sin embargo, el arzobispo de la Iglesia Católica Peruana, Monseñor Ríos, que no paga impuestos, sostiene que las mineras sí deben pagarlas. ¡Ah, qué bonito! Sostiene que no debe haber privilegios. ¿Y ellos? La siguiente. Otro arzobispo, el del Río, solicita que el dinero que las empresas mineras vayan a donar a cambio de ser exonerada de pago de impuestos quede en manos de la Iglesia Católica y sus laicos comprometidos. La siguiente. Aquí tenemos que los técnicos de la Iglesia y sus laicos preparados son los que deben manejar ese dinero. Aquí dicen, no somos nosotros, no, los sacerdotes, los que llevaríamos esa función. Para ello la Iglesia cuenta con laicos preparados, o sea, nuestros esclavos, ¿no? La siguiente. Injerencia en asuntos públicos. ¿Dispongo de unos minutos más todavía? ¿Sí? Gracias. La siguiente, por favor. Aquí tenemos al cardenal, al nuncio apostólico con el presidente Toledo en Palacio de Gobierno. La siguiente. Cipriani, todo el mundo lo sabe, es un cardenal que no tiene absolutamente ninguna popularidad ni ningún carisma. La siguiente. Dijo una célebre frase en la ciudad de Ayacucho: los derechos humanos son una cojudez. ¿Qué significa? Los derechos humanos son una estupidez o una tontería, ¿no? La siguiente. El mismo cardenal pide que la acaudalada Iglesia Católica demande combatir la pobreza y distribuir la riqueza. La siguiente. Otro arzobispo llama a la insurrección en contra del Estado de Derecho, públicamente, ¿no? Si es que se aprueba el matrimonio entre homosexuales. Insurrección. La siguiente. Lamentablemente esto también es público, todo el mundo lo sabe, está en los periódicos. El arzobispo de Tacna, Urogaricoa, fue acusado públicamente de proteger a un seminarista violador colombiano, violó a 2 niños, y sacaron los archivos del juzgado de Tacna, ¿no? Y lo ayudaron a escapar del país a este seminarista. En vez de ser sancionado como hicieron con el cardenal Lo en Boston, lo premian a este obispo y fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. La siguiente. Este es un caso desgarrador, realmente terrible. Sucedió en la ciudad de Arequipa.
Supongo que ni siquiera ven qué significa esta fotografía. La siguiente, por favor. Pero aquí vemos que son los restos calcinados de una anciana que murió en el asilo San Vicente de Paúl. ¿Y por qué murió? Porque había un grupo de ancianas que vivían en este asilo, que tomó a su cargo el Sodalitium, y que las comenzaron a acosar para que abandonaran este local y poder tener el manejo de la propiedad. Entonces les cortaron el agua y les cortaron la luz. La siguiente, por favor. Tras hostigar con el corte de agua y luz a este grupo de ancianas del asilo San Vicente de Paúl, una de ellas murió calcinada al quedarse dormida leyendo la Biblia con una vela. No había agua con que auxiliarla porque el agua estaba cortada. La siguiente. Otro caso muy conocido, porque aquí sí se hizo mucha bulla, fue el caso de la familia Gert, cuya casa fue comprada en remate con un pagaré falsificado del Banco Santander, un pagaré que falsificó el banco y le avisó a este grupo que iba a entrar en remate con 3 meses de anticipación. El sacerdote consiguió los poderes clandestinamente y cuando hubo el remate hasta le prestó el dinero el banco y el sodalicio pagó con un cheque en blanco, sin fondos, para poder comprar esta casa en remate. Una casa que costaba $700.000, la compró en 180.000. La siguiente. Y aquí se dio un caso muy interesante. El 7 de agosto del 2002, el soldado sargento Older Herrera Espinosa fue filmado y capturado en las inmediaciones de este domicilio, mientras hacía reglaje, hacía observación, incluyendo a los niños. En su manifestación, el soldado confesó actuar bajo las órdenes del comisario Edgar Mascaraqui y de haber sido contratado directamente por Gustavo Carrasco, funcionario de la Asociación Civil San Juan Bautista, bajo la administración del sacerdote sodalite Javier Len. O sea, la siguiente, es increíble. Se le incautó material documentario, ¿no? Y estas acciones han sido denunciadas ante el fiscal provincial de turno como acción criminal en contra de la vida, el cuerpo, la salud y la libertad, la seguridad personal y el patrimonio, y fue aceptada en la División contra el Terrorismo. ¿Qué hacía un soldado del servicio de inteligencia contratado por la Iglesia? ¿A ese nivel de sujeción estamos? ¿De sometimiento? La siguiente. Claro, esto se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con mala suerte, pero al final una resolución, un dictamen de la Corte Suprema dio la razón a la familia Gert. La siguiente. Ahora, cuando buscamos en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la famosa SUNAT, ¿quiénes son estas personas que lideran este grupo Sodalitium? ¿Cuál es su actividad principal? La información pública, repito, que sale, es que no se dedican a actividades religiosas, sino a actividades inmobiliarias, todos, inmobiliarias. La siguiente. Claro, ese es el negocio. Aquí vemos una misa de sanación en la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Como los médicos no podemos curar, pues hacen misas de sanación. La siguiente. O un grupo de congresistas que saluda la imagen del Señor de los Milagros. Todo el Estado o el Poder Legislativo ante esta imagen. La siguiente. El candidato Alan García besando el anillo cardenalicio del cardenal Juan Luis Cipriano. La siguiente. El presidente Alan García, igual. La siguiente. Hace poco, el día 11 de marzo, la jerarquía católica visita nuevamente al presidente Alan García. ¿Por qué? La siguiente. Porque se estaba por discutir un proyecto de ley de igualdad religiosa en el Congreso y se iba a discutir otra ley sobre el aborto terapéutico y también se iba a ver en el Poder Judicial la administración de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La siguiente. Que este señor quiere administrar. La siguiente. La siguiente. Injerencia en las Fuerzas Armadas. La siguiente. Aquí vemos miembros de las Fuerzas Armadas en comunión. La siguiente. En confirmación. La siguiente. Y con una catedral castrense en el Hospital Naval de la Marina.
uno de los 27 centros que tiene el obispado castrense. La siguiente. Este grupo, el Sodalitium Christianae Vitae, es la expresión de la geopolítica del Vaticano con el fin de luchar contra la teología de la liberación. Este grupo ha instaurado lo que se llama la teología de la reconciliación. La siguiente. Y esa es la razón de ser de este grupo, ¿no? Y lo que he hecho llegar a través de Francisco a algunos miembros del auditorio es esta edición de Caretas, en la cual se publica, que es la revista más prestigiosa de mi país, se explica el enfrentamiento entre estos seguidores, ¿no? Es una pugna intereclesial. La siguiente, por favor. Este grupo no está tan lejano de ustedes. Fue fundado en el año 71. La siguiente. Y miren esta fotografía. La siguiente. Aquí tenemos al líder. Aquí tenemos, la siguiente, los hombres vestidos igualitos. Aquí las mujeres. Aquí el público. Y aquí este señor que está filmando todo lo que pasa en esta ceremonia. Es una misa militarizada. La siguiente. Aquí otra vez los robots se dan la vuelta, las mujeres también. La siguiente. La siguiente. Y aquí el líder. Mitad monjes, mitad soldados. Esta es la Hitlerjugend que denunciaba a sus padres. La siguiente, por favor. Y esta es la formación que hace el Sodalitium en todos sus convivios. La siguiente. La siguiente. Y ya está en México. Ya está en México. Aquí está el historial, se lo dejo. La siguiente. Ya han celebrado misas con el cardenal Norberto Rivera. Aquí la siguiente. Han participado en el Perú. La siguiente. Y esta es la fotografía que intentó mostrarles el profesor Edgar González. La siguiente. La siguiente. Mexicanos, preserven las libertades que ya han conquistado y luchemos juntos porque nuestros países sean estados laicos. Muchas gracias. Claro que sí, fuerte el aplauso por la valentía del doctor Héctor Guillén Tamayo, médico y libre pensador peruano que viene desde la ciudad de Arequipa, en Perú, a participar exclusivamente en el 4º Simposium Libertad Religiosa, respeto absoluto al Estado laico.